A ver, ¿de dónde surge la maldad humana? Es una pregunta que siempre ha estado ahí. ¿Nace del caos, de la anarquía, de cuando los lazos que nos unen se rompen? ¿O por el contrario, emerge del orden más estricto, de una ideología perfectamente organizada y sistemática? Bueno, hoy vamos a analizar dos fenómenos históricos muy distintos que nos dan respuestas que chocan de frente. Para meternos de lleno en esta pregunta, imaginemos dos escenarios. Por un lado, tenemos la delincuencia que nace en un barrio marginal donde todo parece estar roto, y por el otro, un genocidio, planificado hasta el último detalle por un Estado. Son, como quien dice, dos caras de la misma moneda, la de la maldad, pero sus orígenes no podrían ser más diferentes. Para entender la primera teoría, la del caos, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los Estados Unidos de los años 20. Específicamente a Chicago, una ciudad que en ese entonces era básicamente sinónimo de crimen organizado y violencia en las calles. El día de San Valentín. En lugar de amor y celebraciones, la ciudad se despertó con la noticia de un ataque mafioso tan salvaje que manchó esa fecha para siempre. Este evento se conocería como la Masacre de San Valentín, y créanme, se convirtió en una historia que sacudió a todo el país. 7. Ese fue el número de cadáveres. 7 hombres de la banda de Bugs Moran, el archirrival de Al Capone, fueron alineados contra la pared de un garage y ejecutados a sangre fría. La brutalidad del crimen fue algo que dejó a todos en shock. El propio Bugs Moran, que se salvó de milagro por llegar unos minutos tarde, pronunció esta famosa frase. Y su reacción lo decía todo. Capturaba perfectamente lo que la gente pensaba. Esta violencia era obra de mafiosos como Al Capone, figuras que parecían nacer y crecer en el caos de una ciudad sin ley. Pero, a ver, mientras las balas volaban en las calles de Chicago, en esa misma ciudad, un grupo de académicos estaba buscando una respuesta, una mucho más profunda. No se fijaron en los gángsters, sino en la ciudad misma. Y lo que descubrieron dio origen a una teoría completamente nueva. En la Universidad de Chicago, estos sociólogos formaron lo que se conoció como la Escuela de Chicago. Y su enfoque fue radical. En lugar de obsesionarse con los mafiosos, decidieron estudiar la ciudad, la estructura de la ciudad, usando la ciencia para entender el crimen. Y su idea central fue revolucionaria. Argumentaban que el problema no estaba en la mente de los criminales, no era una patología. El problema estaba en el ambiente donde vivían. Para ellos, la delincuencia era como una especie de contagio que se esparcía en zonas donde la comunidad simplemente se había desintegrado. Para explicarlo, el sociólogo Ernest Burgess dibujó la ciudad así, como en anillos concéntricos. Y el descubrimiento clave fue que la delincuencia no estaba repartida por igual, para nada. Se concentraba de forma masiva en una sola área, la zona de transición, justo ahí donde vivían los inmigrantes recién llegados y la gente más pobre. Entonces, aquí está el punto crucial de todo esto. Un sociólogo como Edwin Sutherland llegó a decir que el delincuente no es un monstruo, sino una persona normal. La única diferencia es que se encuentra en un contexto donde violar la ley es de alguna forma una respuesta lógica a su entorno. Y aquí están los factores que encontraron Shaw y McKay. No se trataba de una maldad que venía de fábrica, sino el resultado de vivir rodeado de pobreza, de familias rotas, de falta de oportunidades. El entorno, decían ellos, era el verdadero culpable. En resumen, para la Escuela de Chicago, la solución no era castigar al individuo, sino arreglar el barrio. La causa de esos 7 muertos en la masacre de San Valentín no era solo Al Capone, era la propia estructura de la ciudad de Chicago. Pero bueno, mientras en Chicago se estudiaba el caos, al otro lado del Atlántico, en Europa, estaban haciendo una forma de maldad completamente distinta. Una que no surgía del desorden, sino de un orden aterrador y meticuloso. El nazismo no fue producto de la desorganización social. Todo lo contrario, fue una ideología de Estado, con una estructura, una jerarquía y un plan clarísimo. Su núcleo era una idea, la creencia fanática en una raza superior y un odio obsesivo hacia quienes consideraban una amenaza. Sobre todo, el pueblo judío. Esto no era delincuencia callejera por necesidad. Esto era odio convertido en política de Estado. Y esto, por supuesto, llevó al Holocausto. Las palabras clave aquí son sistemático y patrocinado por el Estado. Esto no fue un acto de caos. Fue la ejecución de un plan fríamente organizado, llevado a cabo por burócratas, soldados y ciudadanos comunes que simplemente seguían órdenes. 6 millones. Comparemos este número con los 7 de Chicago. La escala es simplemente inimaginable. Esto no es el resultado de la falta de control social. Es el resultado de un control social totalitario dirigido hacia el exterminio.
Y claro, el plan de exterminio no se detuvo en los judíos. La ideología nazi definió sistemáticamente a muchos otros grupos como indeseables, y los persiguió con la misma lógica organizada y brutal. Así que aquí lo tenemos. Dos realidades completamente opuestas. Por un lado, el crimen que surge del colapso de una comunidad. Por el otro, el genocidio que nace de una ideología perfectamente organizada. La diferencia es abismal, es total. En Chicago, la causa fue la desorganización, el caos, la falta de control. En la Alemania nazi fue una ideología, un sistema, un control absoluto. En esencia, uno es el mal por abandono, el otro es el mal por diseño. Pero aquí viene un punto crítico. La teoría de Chicago llevó a crear muchísimos programas sociales para mejorar los barrios. Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones, las tasas de delincuencia no siempre bajaron drásticamente. Y esto nos sugiere que, aunque el entorno es un factor muy poderoso, quizás no lo explica todo. Tal vez hay algo más profundo en juego. Lo que nos lleva a nuestra reflexión final. Hemos visto dos caminos muy diferentes que conducen a resultados terribles. Dos raíces completamente distintas de la maldad humana. Y eso es la pregunta que queda flotando. ¿El caos de una sociedad rota puede llevar a la violencia y al crimen? Claro que sí, pero una sociedad perfectamente ordenada, funcionando bajo una ideología de odio, puede llevar a una barbarie a escala industrial. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿La ausencia de reglas o tener las reglas equivocadas?